A mí no me cabe la menor duda de que este pasaje de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 16 es un capítulo que deberíamos de leerlo y releerlo muchísimas veces. A veces tenemos una especie de idea fantasiosa, me atrevo a decir incluso mágica, que bueno, porque un apóstol era un apóstol y porque era de los elegidos de Jesús o porque era el gran San Pablo, pues que el Espíritu Santo iba haciendo como magia por el camino y que solamente por una palabra que dijeran, pues la gente caía postrados a sus pies. Pero lo que trasluce los Hechos de los Apóstoles, como el Evangelio mismo de San Lucas, que tienen el mismo autor, es una imagen completamente diferente. Deberíamos de casi sentirnos avergonzados de nuestras preocupaciones, de nuestros miedos, de nuestras dudas, de nuestras inseguridades, de nuestras confusiones, cuando miramos los obstáculos que podamos encontrar a la hora de poner en práctica el Evangelio en el mundo concreto de hoy en el que vivimos. Solamente releer este pasaje de los Hechos de los Apóstoles es como para que a alguien se le encoja el corazón o diga, esto del cristianismo no es para mí. O esta sociedad en la que está viviendo el apóstol San Pablo no se diferencia en nada de la que podamos estar viviendo cada uno de nosotros. Dice que en aquellos días la plebe de Filipos se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados ordenaron que les arrancaran y que los azotaran con varas. Después de molerlos a palos, les metieron en la cárcel, encargando al carcelero que los vigilara bien. Según la orden recibida, él los cogió, los metió en la mazmorra y los sujetó los pies en el cepo. Y el contraste. A eso de medianoche, Pablo y Silas oraban cantando himnos a Dios. Vamos a ver, ¿cómo alguien puede estar lleno de alegría, rebosante de regocijo, cuando te acaban de moler a palos? Un juez te ha sentenciado. ¿Cuántas condenas injustas de tantos sacerdotes acusados falsamente, de tantos cristianos perseguidos, encarcelados en muchísimos países? ¿Cuántos sacerdotes y misioneros calumniados? ¿Y cuántas veces ante la más mínima calumnia o rechazo, nada, ya pues lo dejo y me voy a mi casa y damos el portazo, uno pues encima que uno está aquí gastándose la vida, encima que te traten así? Oye, pero vamos a ver, tú no eres sacerdote, no eres religiosa, no eres misionero, no estamos anunciando la palabra de Dios, y la palabra de Dios no está diciendo que por anunciar la palabra de Dios pasan estas cosas. Pero fijaros el contraste entre dos párrafos. Los molieron a palos, los metieron en la cárcel, les dan una orden especial, oye, estos vigílamelos bien, y los meten en la mazmorra y los sujetan con cepos, o sea, los encadenan. Oye, las cárceles de hoy en día, en nuestros países modernos, Pablo y Bernabé quedarían completamente atónitos, o Pablo y Silas quedarían completamente atónitos, les parecían hoteles de 5 estrellas. Y sin embargo, el siguiente párrafo dice a medianoche. O sea, no están descansando, no están durmiendo, no están haciendo lo que hace la gente normal. No, en medio de la noche están cantando himnos a Dios. Era tal el impacto que hacían estos dos hombres, estos dos testigos del Señor, que los presos, en medio de la noche, en vez de dormir, tampoco es decir, oye, callaros, que no nos dejáis dormir. No, dice que los presos los escuchaban, porque eso es lo que es el cristianismo, el asombro que produce, el sobrecogimiento que deja en el que te ve vivir. Dice, pero esta gente, ¿quiénes son? ¿Pero quién se alegra? ¿Quién vive con gozo? ¿Quién canta en medio de la noche, en medio de una cárcel, encadenado? Es que eso no se le ocurre a nadie. De repente vino un terremoto tan violento que temblaron los cimientos de la cárcel. Si es que parece que se está repitiendo Pentecostés. Al momento se abrieron todas las puertas y a todos, no solamente a estos dos, a todos se les soltaron las cadenas. El carcelero se despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, saca la espada para suicidarse, imaginando que los presos se habían fugado. Vamos, que de repente a la medianoche están las puertas de las cárceles abiertas como para seguir yo preso. Pero Pablo lo llamó a gritos diciendo, no te hagas daño alguno, que estamos todos aquí. Si es que esto es lo que es el cristianismo. Tú me das una bofetada y yo canto himnos al Señor, me atas con cadenas y con cepos y me echas a la cárcel
y yo vivo de su alabanza y del gozo, y no me aprovecho. A lo mejor el motivo, uno se pregunta por qué el ángel abrió la cárcel y le soltaron los cepos. Sería para que se escaparan, ¿no? Pues no, parece que no era ese el motivo. El carcelero pidió una lámpara, saltó dentro, se echó temblando a los pies de Pablo y Silas, los sacó afuera y les preguntó: Señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Mirad, esto es un cristiano. Vivir de tal manera que la gente, sobrecogida por el asombro, viéndote vivir, piense: oye, yo quiero ser de esta gente. De los pocos bautizos que hemos tenido en Gode, el bautismo de Taiba para mí es el más sobrecogedor, de ella y su niña pequeña. Cuando le preguntamos, Taiba, una mujer musulmana, que la encontramos la primera vez borracha como una cuba, enferma de sida y de tuberculosis, una piltrafa humana, que se rehizo como mujer, que reencontró su dignidad, que puso su propio negocio, que se empezó a comportar como una mujer. Y cuando nos pide el bautismo, le preguntamos: Taiba, ¿pero tú por qué te quieres bautizar? Una mujer musulmana. ¿Tú sabes el peligro que corres? Y nos contestó: ¿me van a decir a mí que soy musulmana si sé el peligro que corro? Lo sé mucho mejor que ustedes. Entonces, ¿por qué te quieres bautizar? Y contesta ella: porque yo quiero ser de esa religión que a ustedes les hace ser tan buenos. Por lo mismo que el carcelero y Pablo y Silas, que queda tan sorprendido ante el comportamiento tan aparentemente irracional, incoherente, esto no es lo que pega, que decide hacerse de ellos. O sea, el testimonio es tan arrebatador, es tan atractivo, que decide unirse a ellos. No te hagas daño, que estamos todos aquí. Y le contestaron: cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Mirad la importancia de la fe, el misterio de la fe, que somos testigos de un misterio que tiene que provocar el acto de fe en todos aquellos que nos encontremos por el camino. Cree en el Señor Jesús, te salvarás tú y tu familia. Ahora dentro de un momento veremos que el Evangelio sigue la misma pauta. Y le explicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. O sea que ya los que no se habían escapado ya se habían ido a visitar la casa del carcelero. Y dice que si le explicaron la fe a él y a todos los de su casa, dice que a aquellas horas de la noche el carcelero los tomó consigo, les lavó las heridas y se bautizó enseguida con todos los suyos. Los subió a su casa, les preparó la mesa y celebraron una fiesta de familia por haber creído en Dios. Otra vez la fe, la fiesta de la fe, la alegría de la fe. Haber encontrado la fe provoca que este hombre contagie de la fe a toda su familia y que en medio de la noche celebren una fiesta por haber encontrado la fe. No celebran una fiesta porque los presos han escapado, celebran una fiesta porque el que estaba en la cárcel era el carcelero, el que estaba preso de la oscuridad de una religión que no satisfacía, que no colmaba las ansias o las necesidades de su corazón. Es decir, él se quiere suicidar porque los presos han escapado y resulta que ahora es él el que se los lleva a su casa. Incomprensible. Gracias a Dios, porque eso es lo que es la fe. Cuando escuchamos el Evangelio según San Juan, este larguísimo discurso que nos habla de la despedida de Jesús, una despedida que es larguísima, es como algo que verdaderamente va a impactar la vida de los apóstoles. Ahora me voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta dónde vas. O sea, están tan tristes que no quieren saber ni que se vaya ni a dónde se va. Que no se llene de tristeza el corazón. Os lo digo que os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito, el Espíritu Santo, el Defensor. En cambio, si me voy, os lo enviaré. O sea, ¿quién será el Espíritu Santo para que valga la pena que Jesús desaparezca de su vista en un momento determinado? Y dice esto, que hay tres dramas. Dice: en cambio, si me voy, os lo enviaré, y cuando venga dejaré convicto al mundo acerca de un pecado, de una justicia y de una condena. De un pecado, porque no creen en mí. ¿Cuál es el verdadero pecado? El Evangelio de San Juan dice: estas cosas se han escrito para que creáis y que creyendo tengáis vida en su nombre.
Ser cristiano es creer en Jesucristo, es vivir de otra manera, una vida que se transforma, estar lleno de vida, lleno de entusiasmo, lleno de deseos de anunciar el Evangelio a los últimos rincones de la tierra. Dice, no me vais a ver, pero no importa, porque yo estoy con vosotros. Me voy al Padre, y aunque no me veáis, yo estoy con vosotros porque habéis recibido el Espíritu Santo. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, en la celebración de esta Eucaristía tenemos una oportunidad tan bonita para pararnos a pensar un momento. Yo, en medio de mis dificultades, precisamente mis dificultades, mi cárcel, mis azotes, mis candados, mis cadenas, son un motivo para yo alegrarme en el Señor. Y viendo la gente cómo yo me alegro en el Señor, sienten el atractivo del Evangelio, sienten el atractivo de la fe, sienten el atractivo del bautismo. Que nuestra vida sea tan incomprensible que la gente no pueda por menos que querer unirse a nosotros para unirse a Jesús.